Todos. Vamos a invocar a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Di celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Todo a Jesús por María. Bien, estamos hablando en la meditación pasada del sacramento del bautismo. Y yo quisiera que siguiéramos platicando esta noche sobre un tema que se llama la iniciación cristiana. La iniciación cristiana es un elemento constitutivo de la iglesia. Es decir, todos los miembros de la iglesia, que somos nosotros, pasamos a través de un camino que se llama la iniciación cristiana. Y decíamos antier que en la iniciación cristiana se nos ofrece, se nos predica todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El misterio del amor del Padre. El Padre nos ama, el Padre es misericordioso contigo. El Padre te ama de forma personal, incondicional. También en la iniciación cristiana tocamos un subtema. No es propiamente hablando una proclamación querigmática el hablar del pecado, pero hablamos del pecado porque nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo que me impide a mí experimentar el amor de ese Dios que es Padre? Tocamos el tema de la salvación en Jesucristo. Papá Dios nos ha enviado un Salvador que es su propio Hijo. La salvación tiene nombre. La salvación es una persona. La salvación no es una teoría, una ideología, una fuerza de tipo etéreo. La salvación es el Hijo de Dios, hecho carne, muerto, resucitado, glorificado, que ha venido a anunciarnos que en el cielo hay un Padre que nos ama. Este es el gran anuncio de Jesucristo, el reino de Dios, el reino de su Padre. El reino de Dios es el reino de su Padre. En el cielo hay un Padre que nos ama, y nos ama a pesar de todo, nos ama no obstante todo, y nos ama más allá de todo. Me gusta mucho a mí repetir estas frases que se las escuché por primera vez a un cardenal muy santo, don Angelo Comastri, que es el cardenal decano encargado de la Basílica de San Pedro en Roma. Hace algunos años, en los tiempos de San Juan Pablo II, este cardenal era arzobispo delegado de la Santa Sede para el santuario de Loreto, Italia. Y acababa de predicar un retiro espiritual a la curia romana y al Santo Padre. Y nosotros hicimos un viaje para invitarlo. Queríamos que viniera a Monterrey, que nos predicara, que hablara a muchos sacerdotes. Acudimos a esta invitación más de 1000 sacerdotes y obispos. Y un amigo de él, Salvatore Martínez,
de Sicilia, que era el presidente de la Renovación Carismática en Italia, me dijo: pregúntale muchas cosas porque le encanta platicar anécdotas. Y llegamos a su casa y a mí se me ocurrió preguntarle cuáles habían sido los temas que había tocado en el retiro al Santo Padre. Primero nos contó cómo el retiro había sido desde un lunes hasta un viernes o sábado. Le había compartido 2 temas diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. Y le pregunté: Su Excelencia, el primer tema, el lunes en la mañana, ¿de qué le habló usted al Santo Padre? ¿Cómo se tituló el tema? Y me respondió así, me dice: en el cielo hay un Padre que te ama. Y después le pregunté: ¿y en la tarde cuál fue la temática? Me respondió: en el cielo hay un Padre que te ama. Y le dije: ¿y el martes por la mañana, monseñor? Me respondió: en el cielo hay un Padre que te ama. Y le dije: bueno, me salté hasta el viernes. Le dije: Excelencia, el viernes. Y me preguntó: ¿por la tarde o por la mañana? Le dije: a ver, el viernes por la mañana. Me dice: en el cielo hay un Padre que te ama. Y por la tarde también se me adelantó. Y le dije: entonces le habló del mismo tema durante 6 días, con diferentes enfoques bíblicos, testimonios, aproximaciones de tipo espiritual, en fin, citas de los santos padres del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de los salmos, de los teólogos, de los santos, pero diferentes aproximaciones a este tema que él decía: te ama más allá de todo, te ama a pesar de todo, y te ama no obstante todo. Este tema es, amados hermanos, como la sustentación existencial en la vida cristiana. Podríamos decir que es el punto de partida en la predicación querigmática. Y les voy a decir algo: no es el tema central del querigma. La palabra querigma significa anuncio. Es el anuncio de la iniciación cristiana. Es el anuncio de la iniciación cristiana que nosotros vamos meditando a través de los primeros sacramentos en nuestra vida como discípulos de Cristo: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Estos son los 3 grandes sacramentos de la iniciación cristiana. Y para hablar del bautismo tenemos que hablar de Papá Dios. Tenemos que hablar de su amor. Todos los predicadores, hermanos, tienen en su vida temas favoritos. Y Jesús tenía un tema favorito. A él le gustaba muchísimo hablar de su Padre. Le gustaba muchísimo hablar de su Abba, de su papá. Y es que para él su Abba, su papá, no era precisamente un tema, una conferencia, sino que su papá era y sigue siendo una relación de amor. Tenemos un Padre que nos ama. Su Padre es una relación de amor. Si a Jesús le preguntaba a alguien o le pedía: háblanos de tu papá, él no tenía que preparar una conferencia. Si a ti te dicen: háblame de tu papá, no tienes que preparar una gran conferencia, porque tu papá es una relación, es tu Abba.
Bueno, recuerden ustedes cuál es la primer verdad de nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre. Padre significa origen de todo. Y no solamente origen, sino también punto de llegada. Ese papá es nuestra tierra prometida. Ese papá es nuestro cielo. Vamos peregrinando al encuentro de ese papá. San Lucas, en el capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, nos habla maravillosamente de ese papá que nos está esperando siempre en su casa. Que si queremos en un momento determinado abandonarlo, no nos quita la libertad, pero nos espera. Y ese papá está sediento de ti. Recuerdo mucho en el capítulo 6 de San Juan, en el verso 15, 14, cómo nos dice San Juan que Jesús, cuando vio después de la multiplicación de los panes y de los peces, que querían hacerlo rey, dice, él huyó a lo más alto del monte. Y dice San Juan, huyó él solo, porque en los versículos 1, 2, 3 del mismo capítulo, también San Juan nos dice que Jesús había subido al monte con sus discípulos. Y había subido un muchachito que traía un canastillo con peces y panes. Subieron los discípulos, es decir, Jesús no subió solo. Y dice San Juan, allí se sentó con ellos. Y después les dijo, ayuden a la gente a sentarse. Y después dice San Juan, repartió los panes y los peces entre los que estaban sentados. Sentarse es algo más importante que una posición corporal anatómica. Sentarse es una posición interior del alma, del corazón humano. Me gusta siempre contar el relato de una muchacha cardióloga. Cuando yo estaba en parroquia de Mater Admirabilis, un día llegó a mi oficina llorando, pero llorando emocionada. Y le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, es que tengo que contarle, padre. Y le digo, ¿pero qué te pasa? Te veo que estás llorando, pero como que no de tristeza, te veo muy emocionada. Es que tengo que platicarle. Usted sabe que yo soy cardióloga. Sí, lo sé. Siéntate. Se sentó. Venía de una cirugía en el hospital y acababan de operar a su papá. Y ella me dice, padre, ¿usted sabe lo que significa para mí simplemente haber visto el corazón de mi papá? Ella no participó técnicamente, manualmente en la cirugía, pero estuvo a distancia contemplando. Acababa de ver el corazón de su papá y estaba emocionadísima. Ustedes saben que la escuché con mucha atención y me grabé esta anécdota en el alma y dije, yo la voy a contar cuando hable de Dios Padre. Porque yo estoy convencido de que nosotros necesitamos descubrir el corazón de ese papá. Miren, una vez un sacerdote amigo de la congregación eudista, el padre Diego Jaramillo, que vive en Bogotá, me dijo, San Juan Eudes, nuestro fundador, afirmaba que el Espíritu Santo era el corazón del corazón de Jesús. Y me quedé pensando, pues papá Dios
debe de tener el mismo corazón. Porque no hay más que un solo Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. Y ese corazón del corazón de Jesús tiene que ser también el corazón del Padre Eterno. El Espíritu Santo, decía San Agustín, es el amor persona. Recuerdo unas palabras de San Juan Pablo II en una ocasión en la cual él predicó unos ejercicios espirituales al Papa San Pablo VI y a la Curia Romana. Y esos ejercicios espirituales quedaron impresos en un pequeño libro que lleva como título Signo de Contradicción. En los primeros temas y en las primeras páginas encuentran ustedes el tema del amor de Dios. Decía entonces el cardenal Boitigua, San Juan Pablo II: si a mí me pidieran utilizar una imagen humana para hablar de Dios, no dudaría en utilizar la imagen de un corazón que palpita, de un corazón que está vivo, de un corazón que es todo el amor. Esta imagen la sugiere en su predicación. Y es una imagen que no solo es una imagen, sino se ha convertido en los últimos decenios de la historia de la Iglesia en una gran devoción. Es decir, creer en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, en el corazón de la Virgen Santísima, en el corazón de San José, en el corazón de los grandes santos, en el corazón de la Iglesia, es creer en el Espíritu Santo. Ese corazón que palpita y que es el amor, es el Espíritu Santo. Es el amor con el cual Papá Dios ama a Jesús. Y Jesús ama a Papá Dios. Recuerden aquellas palabras que encontramos en el Evangelio de San Juan: como mi Padre me ama, así os amo yo a ustedes. Y nos dice Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amaos los unos a los otros. Podemos preguntarle a Jesús ¿cómo? Y responde Jesús: como yo los he amado. Y podemos preguntarle a Jesús ¿cómo? ¿Cómo nos has amado? Y nos va a responder Jesús: como mi Padre me ama, así os amo yo. Recuérdate esta frase: como mi Padre me ama, así te amo yo. Te dice a ti Jesús. Y por eso el ser humano, para encontrarse a sí mismo, necesita bucear, sumergirse en el corazón de la Santísima Trinidad. Allí podemos descubrir el más grande de los humanismos. Allí podemos descubrir lo que somos como personas, como comunidad, como sociedad humana. El hombre fue creado por Dios, fue creado por un papá, fue creado por un Abba. Y cuando estaba yo escuchando el relato de esta cardióloga, pensé, me voy a llevar este relato a las homilías. Ella estaba emocionada porque acababa de ver con sus propios ojos el corazón de su padre terreno, a quien tanto quería.
Nosotros estamos llamados a ver el corazón de Dios. Queridos hermanos, en una ocasión me encontraba en el santuario de Nuestra Señora de Fátima y era un jueves, recuerdo bien el día, y tocó la puerta una mujer de profesión abogada. Trabajaba en la policía ministerial. Ella era una mujer de mucho carácter, tenía 3 chiquitos, hijitos, pero ya vivía sola. Y me fue a contar algo que yo pensaba que era una imaginación fantástica. Esa semana en la cual ella estaba acudiendo a las pláticas de evangelización, me contaba: esta semana he descubierto a mi papá de la tierra y a mi papá del cielo. Y le pregunté: ¿cómo descubriste a tu papá de la tierra? Pues ya lo habías descubierto, ya lo conocías. Me dice: padre, la primera charla que nos impartieron fue: Dios es un padre que nos ama. Yo me fui con una curiosidad, como una niña perdida en el desierto, sedienta, asoleada, cansada, buscando desde el fondo de mi corazón a mi papá, porque cuando yo tenía 3 años, mi papá se fue de casa. ¿Sabe lo que hice? Al día siguiente llegué a mi oficina y les platiqué a todos mis colaboradores que tenían todo un sistema electrónico, computacional, precisamente para buscar a cualquier persona en la ciudad y fuera de la ciudad. Ellos estaban especializados en eso. Y dije: ¿y por qué no busco a mi papá? ¿Y si todavía vive? Y entonces les dio algunos datos, los más que pudo. Y el día miércoles le dijeron: hemos encontrado a algo o a alguien. Le dijeron: licenciada, hay una persona que reúne todas las características que usted nos ha dicho, que probablemente tenga que ver todavía con su papá, o sea, su papá, o se parezca mucho su historial. A ver, denme para acá los datos. Dice: yo voy a ir solita. Y se fue solita en su carro. Se estacionó enfrente de un tejabán. Salió de su carro, tocó la puerta. Salió un hombre descuidado, avejentado, con cara de enfermo, y le permitió pasar a su tejabancito. Era una cama, una estufita, una silla, y ella empezó a ver a aquel que probablemente era su papá, con muchas dudas, con incertidumbre, sin saber qué decirle, sin saber cómo expresarle el por qué estaba allí. Ni ella misma sabía. Dice: eché una ojeada al tejabancito y mi sorpresa fue, al contemplar la camita en la que dormía mi papá, me di cuenta que en vez de cabecera tenía una fotografía mía a los 3 años de edad, que fue a la edad en la que él se fue de la casa. Tenía más de 50 años de no verlo. Esa fotografía la mandó a hacer, la convirtió en póster.
La colocó en un marco. Y esa fotografía acompañaba a su padre toda su vida. Ella se vio a sí misma y dice: esta niña soy yo. Después volteó a su padre y le dijo: esta niña soy yo. Se abrazaron, lloraron mucho. Se lo llevó a su casa. Miren, se le dibujaba una sonrisa de oreja a oreja cuando me estaba narrando. Y le pregunté, le dije: te veo muy feliz. Me dice: sí, padre, tomé la decisión de cuidarlo, de alimentarlo. Tomé la decisión de llevarlo al médico. Tomé la decisión de pedirle que viviera en mi casa. Y me dice: padre, para mí no es difícil decir papá y mirar al cielo. Me acordé de un principio de Santo Tomás de Aquino, hermoso, que dice: nada está en tu entendimiento si primero no entró a través de tu sensibilidad. Es decir, todo lo que se fragua en nuestro entendimiento y se convierte en concepto, en juicio, en pensamiento, pasa por nuestra sensibilidad. Muchas veces no le podemos decir a Dios papá, porque nuestra sensibilidad humana está ligeramente dañada. Hemos tenido experiencias en nuestra vida que han maltratado nuestra relación filial como hijos. Nuestra relación con papá, con mamá, con figuras de autoridad. A veces nos ha marcado y preferimos decirle a Dios, Dios. Los jóvenes a veces dicen que creen en una energía, pero no logran decirle a Dios papá. Parece que no les interesa mucho. Es como si estuviéramos hoy, en estos primeros 22 años de siglo, viviendo un drama tremendo, angustiante. La carencia de papá, la muerte de lo institucional, la muerte de los principios, de los valores inamovibles, absolutos, el resquebrajamiento de los estados de vida, de todo lo que era paterno, inmutable en las antiguas generaciones. ¿Qué ha pasado con nuestro papá? ¿Cómo te sientes en tu relación con tu Abba? La gran noticia de Jesús es ese papá. Nos dice San Juan que en una ocasión, estándose celebrando en Jerusalén las fiestas de la Pascua, llegaron unos judíos de Grecia, judíos griegos que vivían en Grecia. Y en Grecia ellos habían oído hablar de Jesús. Estaban en Jerusalén y se encontraron con uno de los discípulos de Jesús, apóstoles, Felipe. Y se le acercaron y le dijeron: oye, Felipe, queremos, le dijeron,
ver a Jesús. Felipe es aquel del que nos habla el Evangelio cuando afirma: Felipe se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, preséntanos al Padre, y eso nos basta. Felipe había sentido la presencia de ese Padre maravilloso en la persona de Jesús. Tanto tiempo tengo con ustedes y no han visto al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Hermanos, Dios Padre nos ama. En el cielo hay un Padre que nos ama más allá de todo, no obstante todo, a pesar de todo. La gran noticia de Jesús, la buena nueva, es que ese papá nos ha regalado el cielo en Cristo. Nos ha invitado a participar de su intimidad, de su reino, de su familia. Hermanos, escuchemos esto. Dios es una familia. El misterio de Dios es el misterio de una familia. ¿Recuerdan aquella expresión del libro del Génesis que dice: no es bueno que el hombre esté solo? Esto no lo está diciendo solamente para los que están pensando casarse. Lo está diciendo para nosotros, los sacerdotes, para los obispos, para las monjitas, para las viudas, para los solteros, por una razón muy simple y sencilla: porque en el reino de Dios no existen los solterones ni las solteronas. Dios quiere invitarte a participar de su familia. Ese es tu papá. El misterio de Dios es el misterio de una familia, y lo hace porque te ama. ¿Lo crees? Vamos a darle un aplauso a ese papá, bien fuerte, muy fuerte, fuertísimo. Dios nos ama. Qué hermoso es creerlo. Recuerden que los santos evangelios hay que leerlos siempre en una clave que se llama trinitaria. Cuando leas cada parrafito de los santos evangelios, los puedes leer desde una óptica trinitaria. Les voy a poner un ejemplo. Jesús se acerca a la tumba de su amigo Lázaro. Ya había escuchado el reclamo de Marta y María: si hubieras llegado antes, nuestro hermano no habría muerto. Se acerca a la tumba de Lázaro, y a mí me llama mucho la atención que Jesús no le pidió nada a su papá. No le dice: papá, quiero que me hagas un favor. Papá, quiero que no me vayas a fallar. Mira cómo Marta y María me lo han reclamado tanto.
han sufrido mucho, por favor, Abba. No quisiera hacer el ridículo en este momento. Les he hablado mucho de ti. No me quedes mal, papá. No, absolutamente. Nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Nos dice San Juan que se acercó a la tumba de Lázaro y levantó los ojos al cielo. Allí o allá donde mora su papá, en el secreto del amor. Y lo primero que le dijo y le gritó fue: gracias, papá. Y enfrente de él el cadáver de Lázaro. Ustedes saben lo que significa eso, estar viendo el cadáver de un amigo, levantar los ojos al cielo y decir: gracias, papá, porque tú siempre me escuchas. A ver, vamos todos a decir esta oración, todos, fuerte. Gracias, papá, porque tú siempre me escuchas. Por segunda vez. Gracias, papá, porque tú siempre me escuchas. Y después, ¿qué dijo? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Una vez estaba yo en un funeral. Se murió una señora de unos 96, 97 años, mamá de un compadre mío, amigo. Y fui como a las 11 de la noche, recuerdo que era un domingo, a rezarle unas exequias. Terminé, eran, qué sé yo, 11:30, 11:45. Me despedí de mi amigo y me fui a mi automóvil. Encendí el automóvil para regresar a mi casa. Y no me di cuenta de que mi amigo venía detrás de mí. Y así encendido me tocó la ventana, entonces bajé la ventana. Y encendido el carro, me preguntó: oye, compadre, ¿por qué nuestro Señor resucitó a tan poquita gente? Y yo ya con el carro prendido, 11:45, y no traía cabeza. Y me vuelve a decir: ¿por qué resucitó a tan poquita gente? Y entonces le dije: mira, vamos a hacer cuentas. Fueron Lázaro, el joven de la viuda de Naín, la hijita de Jairo. Le dije: verás que fueron muy poquitos, pero yo no sabía decirle por qué estaba haciendo tiempo para que me viniera la respuesta. Y él volvía a preguntar: ¿por qué resucitó a tan poquitos? Y yo pensaba: pero ¿cómo se le ocurre preguntarme eso ahorita? De pronto un chispazo, y le pude decir algo. Le dije: mira, a Jesús, a nuestro Señor, no le gustaba hacer sufrir a la gente. Y se quedó con los ojos abiertos. ¿Qué significa eso?, me pregunta. Y yo le dije: ¿tú sabes que Lázaro volvió a morir o no? Me dice: no se me había ocurrido, es cierto. Le dije: ¿tú sabes que la hijita de Jairo volvió a morir o no? Mira, sí es cierto. Murieron 2 veces. Y luego me dice:
Y el hijo de la viuda de Naín también volvió a morir. También le dije. Y le dije, entonces sufrieron doble. Por ahí me salí. Después le dije, ¿quieres que tu mamita resucite como Lázaro o resucite como Jesús? Y otra vez abre sus ojos y me dice, ¿cómo resucitó Jesús? Y le dije, para siempre. Jesús no volvió a morir, Jesús está vivo, le dije. Y entonces, ¿por qué hizo sufrir a estos tres? Ahora me la volteó. Le dije, mira, estas tres resurrecciones fueron señales. Porque Jesús predicaba con palabras y con grandes señales. Y estas tres grandes señales estaban anunciando su resurrección, la de Él. Y estaban anunciando también la tuya y la de tu mamita y la mía. Y le volví a preguntar, ¿cómo quieres que resucite tu mamá? ¿Como Lázaro o como Jesús? Me dice, yo quiero que resucite como Jesús y que ya no se muera. Le dije, bueno, espérate un ratito. Hay que esperar un ratito. Pero ese ratito va a llegar. Volviendo a la resurrección de Lázaro, papá, gracias. Qué hermoso sería, amadísimos hermanos, cuando estamos en una situación difícil, poder decir lo mismo. Qué hermoso sería el día de nuestra muerte física decir lo mismo. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo el don de poder decir lo mismo, nos lo va a conceder. ¿Qué significa lo mismo? Lo mismo significa papá. Significa gracias. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Papa Benedicto XVI? Señor, tú sabes que te amo. Es lo mismo que gracias. Es una muerte que podríamos llamar muerte amorosa. Es una muerte que no es muerte de tal manera espero, que muero porque no muero. Y todo aquel que cree en mí y muere, no morirá para siempre. Marta y María le dijeron a Jesús, ya sabemos que nuestro hermano va a resucitar el último día, el día de la resurrección, el día de la vida. ¿Y qué responde Jesús? Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Y por eso, ¿cuál es el día que tú resucitas? El día que te encuentres con Jesús. El día que permites, por la fuerza bautismal, que te alcance la muerte y resurrección de Cristo. Por eso Jesús, o a Jesús lo llamamos el crucificado, resucitado. Lo primero que les enseña a sus apóstoles son sus llagas, unas llagas resucitadas. Hermanos, sí, efectivamente, Él es el crucificado resucitado.
¿Cómo podemos lanzarnos hasta su corazón? Llegar hasta su corazón. Decíamos, no sé si el lunes o el martes, que esta Cuaresma, todos nosotros bien podríamos comenzar una larga peregrinación hasta el fondo de nuestro propio corazón, donde nos está esperando Él, el crucificado resucitado, el misericordioso Jesús, para llenarnos de vida. La iniciación cristiana comienza siempre meditando estos misterios. El bautismo, la confirmación, que nos hace testigos. En la confirmación el Espíritu Santo, como dice San Lucas, repentinamente llena la casa de nuestro interior y nos convierte en testigos de Cristo vivo. Y así la Iglesia comenzó su itinerario misionero el día de Pentecostés, cuando Pedro se pone de pie y proclama ante aquella multitud, como 3,000, que Jesús había resucitado, había ascendido en cuerpo y alma a los cielos y había recibido de su Abba el título de Mesías, de Cristo y de Señor. Nos dice San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles que al escuchar a Pedro con el corazón compungido, le preguntaban: ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Pedro no les leyó la cartilla, ni siquiera les recitó los 10 mandamientos que a veces para nosotros son difíciles de cumplir. Pedro sabía que estaba hablando como un ser frágil, pecador, a otros seres humanos también frágiles, también pecadores. ¿De qué les habló Pedro? Pedro les habló de Jesús, de Jesús. Y mientras les habla de Jesús, ellos deciden convertirse. Ellos lloran sus propios pecados. ¿Tú quieres que alguien se convierta a Jesús? Háblale de Jesús. No le grites ni le acuses de sus pecados. Háblale de Jesús y el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa. Se va a meter en lo más profundo a través de tu testimonio y de tu palabra, en el fondo del corazón de aquel que te escucha como testigo de Cristo, y esa persona con el corazón compungido va a querer acercarse al Señor. La Cuaresma, la Semana Santa, es un tiempo, es una oportunidad para saborear la misericordia de Dios. Yo escucho a veces a algunos profetas del tremendismo muy negativos. He escuchado algunos falsos mensajes que yo no creo que vengan de Dios, que dicen que el tiempo de la misericordia ya se está terminando. ¿Cuándo se va a terminar el amor? Estamos viviendo el tiempo de la misericordia porque Dios nos ama. Ahorita, en este instante, Dios te está amando a ti.
porque es tu papá. Porque en el cielo hay un Padre que te ama más allá de todo. No obstante todo, a pesar absolutamente de todo. Y ese es el Padre de Jesús. Y es aquel que te invita a ser su hijo. Pues si el otro día les dije, busquen su acta de bautismo, pues hoy les voy a decir, busca tu acta de confirmación. Necesitamos unos ejercicios espirituales de Pascua. A mí me llama la atención que en Pascua no tenemos ejercicios espirituales. En Fátima yo invitaba a muchos a escuchar ejercicios espirituales en Pascua, después de la Semana Santa. ¿Y cuáles eran los temas de Pascua? Jesús resucitó. Jesús es el Señor de los vivos y los muertos. De tal manera que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. San Pablo, carta a los Romanos. Y Jesús quiere hoy y siempre llenar a su iglesia con el Espíritu Santo. En Pascua nos tenemos que preparar para el don más exquisito de la Pascua, el amor, el Espíritu Santo. El día del amor no es el día de San Valentín. El día del amor es el día de Pentecostés. Se lo repito, el día del amor es el día de Pentecostés. Preparémonos. Después de la Cuaresma viene la Pascua. La cincuentena de la Pascua se celebra en Pentecostés. Papa Juan XXIII pidió un nuevo Pentecostés. El Papa San Pablo VI nos habló de un perenne Pentecostés. El Papa San Juan Pablo II nos habló de una cultura de Pentecostés. Jesús constantemente regala el Espíritu Santo a nuestras personas. Vamos a terminar esta noche con la oración más pequeñita que yo he aprendido en mi vida. Son 3 palabras. Ven, Espíritu Santo. Otra vez todos, la primera palabra. Más fuerte. La segunda palabra. Más fuerte. La tercera palabra. Las 3 palabras. Todos. Ven, Espíritu Santo. Digamos, y hazme decir. Y hazme decir. Abba, Padre. Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar rezando un Padre Nuestro. Cierra tus ojitos. Imagínate a ese papá. Es difícil porque no tenemos un retrato de nuestro papá Dios.
en espíritu. Pero Jesús nos dice: todo el que me ve a mí, ve a mi Abba. Imagínate a Papá Dios eternamente joven, lleno de fortaleza, misericordioso, amoroso. Digamos muy despacito: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios los quiere mucho. Dense un saludo de paz. Saludo de paz. Le pido al Padre Bernardo que nos dé una indicación para mañana. Buenas noches, ¿cómo han estado? Nosotros también, bien, nos fue bien, nos fue bastante bien. Muy agradecido, Monseñor, con su presencia aquí entre nosotros, una bendición para la parroquia, para las personas. Mañana pues él tiene más ocupaciones, qué pena, pero pues yo voy a ser que va a celebrar la misa, no va a estar él, para dar la indulgencia por haber participado en los ejercicios, ¿verdad? Ya saben que hay que estar en gracia y pedir por las intenciones del Santo Padre. La misa va a ser igual, a la misma hora, a las 8. Ya nos andan hablando, ¿eh? Bueno, parece que como si fuera importante, ¿verdad? Agradecemos su presencia y va a ser estos ejercicios de mucha bendición para nosotros como parroquia, como comunidad, y le pedimos a Dios por su ministerio. Agradecemos su compartir su experiencia de Dios con nosotros. Muchas gracias, Monseñor. Dios lo bendiga. Déjenle si quieren ir. Gracias, el aplauso para Papá Dios. Esta semana entrante voy a predicar en la Natividad, en la Colonia Cumbres, a partir del lunes entrante. Si alguien quiere ir, está cordialmente invitado, por eso los invito de todo corazón. Y también si quieren invitar a alguien, algún familiar, algún amigo, ahí nos vemos, el que guste. Va a ser en la Natividad Colonia Cumbres. Y les pido su oración. Siempre que doy ejercicios o pláticas, pido oración de intercesión. Los predicadores, los sacerdotes, los obispos, dependemos de la oración del pueblo de Dios, que somos todos nosotros. Les pido esa intercesión, porque también voy a predicar en un retiro fuera de México, en la Pascua, y necesito intercesión. Regálenme 1 o 2 o 3 Aves Marías, 1, 2 o 3 Padres Nuestros, y estaré eternamente agradecido con ustedes. Nos vemos pronto, y salúdenme a todos aquellos que ya no vinieron esta noche. Díganle de mi parte que Dios nuestro Señor los bendiga, y que aquí nos seguimos viendo pronto.